El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Como les decía al inicio, estamos celebrando hoy en nuestra iglesia la exaltación de la Santa Cruz, especialmente en Colombia en el mes de mayo y tal vez otro país. En otros países lo celebran en el mes de septiembre. ¿Y por qué nosotros exaltamos el lugar o el espacio físico, el objeto que causó la muerte de Jesús? ¿Por qué? Porque para nosotros la cruz, obvio, también en la época de Jesús, en algún momento se convirtió como en un instrumento de maldición. De hecho, la cruz en la época de Jesús era la muerte más vergonzosa para los criminales y bandidos de la época. Por eso Jesús no fue crucificado solo, le colocaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Era lo más humillante, lo más perverso, y era una forma de aleccionar al pueblo de que todo aquel que se comportase como la persona que estaba crucificada terminaría igualita, con intenso dolor y un gran sufrimiento. Por eso la palabra de Dios hoy nos señala en la segunda lectura que Jesús se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo, a sus verdugos y a Dios y al mundo con tal de salvarlo. Y fue tal su entrega que se entregó a lo más humillante, a lo más decadente, que era morir en la cruz. Nosotros amamos al crucificado. De hecho, me imagino que usted en su casa debe tener un crucificado por ahí en la habitación suya, o le debe tener un altarcito, y si no lo tiene, me hace el favor y lo va haciendo. Porque es muy importante recordar que en la cruz Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Pero también, eso ya lo explicamos muchísimo en Semana Santa, yo no lo voy a retomar, pero sí quisiera que exaltáramos la cruz desde la perspectiva de la cruz personal. El hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos en el altar una cruz sin crucificado, significa que Cristo está vivo, que ha resucitado, estamos en tiempo de Pascua, pero la cruz sin crucificado habla de nuestra cruz propia. Y la idea es que visualizando el crucificado, pero visualizando también la cruz sin Cristo, yo pueda entender mi propia cruz. Cada uno de ustedes, yo también tengo mis cruces. Y nosotros, ante la incomodidad que genera la cruz, nosotros tendemos de manera natural a evitarla. Somos reticentes al sufrimiento, somos intolerantes al dolor, a la incomodidad que genera la cruz que cada uno de nosotros lleva. Pues hoy nos está diciendo la Sagrada Escritura que cuando nosotros sabemos asumir la cruz y sabemos ser levantados por las dificultades y los sufrimientos y los dolores que causan las cruces propias, como causó la cruz de Jesús a Jesús mismo, dice la palabra de Dios que eso se convierte en causa de salvación, en causa de sanación, en causa de liberación. Es decir, aquel que asume y sabe aceptar las cruces de la vida, las cruces familiares, las cruces que tenemos en Colombia, podemos dar saltos elevados de superación,
de la realidad, pero hay que asumirlo, no hay que rechazarlo. Nosotros que hacemos lo habitual, comúnmente rechazamos la incomodidad. Entonces, si alguien me cae mal, decido no verlo, soy súper indiferente, allá él y sus problemas, y no te me acerques porque eres muy tóxico, muy tóxica. Vengan, hay personas tóxicas que necesariamente van a tener que estar al lado de uno. No estoy necesariamente hablando de las relaciones de pareja, que no deberían ser tóxicas, pero, por ejemplo, convivir con un vecino. ¿Usted cómo le quita al vecino del lado? ¿Usted no lo puede quitar? Usted no está pagando su casa, pues ni modo de comprarle la del vecino. Hay cruces, hay dificultades, hay incomodidades que no nos podemos quitar encima. Por ejemplo, vivimos en Colombia. Colombia tiene miles de problemas. No nos podemos quitar los problemas de encima porque vivimos de acá. A no ser que nos vayamos a otro país, ya nos toca asumir las cruces de ese país. O sea, nadie puede escapar de ciertas realidades incómodas y difíciles. Entonces, como Jesús tampoco escapó, entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo asumió, lo aceptó. Y asumiéndolo con valentía, con fuerza y con gracia de Dios, se convirtió en causa de salvación para nosotros. Y yo les voy a contar un pequeño testimonio personal para que sepan cómo es que las cruces lo salvan a uno. Yo tuve una infancia muy difícil, no porque yo fuera la oveja negra o fuera el niño terrible de mi familia. No, de hecho, parecía el bueno y el santico, aunque no lo era. Pero tuve dificultades de crecer en una familia disfuncional. Es decir, mi papá y mi mamá se separaron, mi papá completamente ausente, distante, no me llamaban ni para los cumpleaños, y en Navidad y en Año Nuevo desaparecido por años. Eso genera un gran sufrimiento interior. Y pues al ver la realidad de luchar de mi mamá junto con mi hermana y conmigo, pues eso es difícil, porque tuvimos momentos de pobreza muy, muy significativos. Tan significativos que hasta yo pedí limosna en la calle. Fue una realidad difícil. Pero miren, yo hubiera podido quedarme, como mucha gente hace hoy, haciéndose la víctima. Ay, no, es que mi realidad, entonces necesito esa cuota personal que el gobierno tiene que dar. Es decir, empezamos a exagerar el drama. Sí, estamos en un pueblo pobre, yo participé de la pobreza y hubiera podido quedarme quejándome de esa triste realidad que me tocó vivir desde niño. Pero ¿cuál era la filosofía de mi mamá? Que fue la filosofía salvadora, que es la filosofía para enfrentar la cruz. ¿Saben cuál fue la filosofía? Estudien, que fue la misma filosofía que aplicaron en ustedes. Estudien porque es la única manera de salir adelante. Vengan, ¿y estudiar era fácil en mi época? No, en mi época se perdían años. Hoy los pelados los pasan, ¿no? Porque no se pueden perder muchos en el curso, los pasan. Pero en mi época sí se perdían años. Y tocaba estudiar. ¿Y era fácil? No era fácil. Entonces, ¿qué nos tocaba? Asumir, enfrentar la dificultad de la pobreza, de no tener los 3 alimentos diarios, y además había que estudiar con esfuerzo, pues porque, o si no, iba a ser para siempre pobre y miserable. No solamente porque la pobreza traiga miseria, sino porque una persona que se sienta pobre y víctima sobre sí misma es una persona miserable, no va a alcanzar grandes cosas porque se queda victimizándose. Entonces, ¿cómo comparo yo esa realidad con la cruz? Pues me tocó asumir la cruz, asumirla, pero luchándola con fe, trabajándola con fuerza, esforzándose por saberla cargar, porque es que yo no salí de la pobreza de un día para otro, no es que mi mamá se haya ganado el baloto, ni existía en la época, ¿no? Entonces, es decir, no, eso fue sudándola y ahorrándola. Recuerdo, yo aquí les comento con todo mi cariño, de verdad, porque los quiero mucho, por eso no me importa contar mi vida. Yo tuve el primer televisor a color cuando ya era grande. Y mi mamá no le gustaba comprar nada a cuotas ni a crédito, porque eso es endeudarse y eso genera un círculo vicioso horrible. Pues tocaba ahorrar. Y tocaba negarse una cantidad de cosas para obtener ese objetivo del televisor, y no a control remoto, ¿no? De canalito ahí. Es decir, pero éramos felices. Y eso nos dio una gran lección. Miren, hermanos, hermanas,
Yo no pagué el techo de este templo a crédito. Ustedes me dieron la plata y se pagó de contado. Pero eso no es que yo lo aprendí aquí. Eso lo aprende uno desde niño, luchándola, con sacrificio, con esfuerzo, en honestidad. Y eso cuesta lágrimas, cuesta cansancios, cuesta preocupaciones, cuesta una cruz. Pero cuando uno hace bien la tarea, la supera. Y yo no estoy acá diciendo, es que ustedes no saben lo duro que ha sido mi vida. Que a mí sí me trama, hasta me molesta de gente que está bien, vive en este sector, está con alguna que otra comodidad y hasta pensión, pero su drama de vida. Venga, pero quédese con lo bueno, supere su drama, levántese y confíe. Y sí, la vida es difícil, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Pero nos quedamos lamentando. Jesús se quedó lamentando en la cruz. Se la pasó Jesús rezando por todos. Ahí le dijo a mi mamá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Papá, te encomiendo mi espíritu. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lamentarse? No. Puros regalos, pura oración y fuerza. Y se convirtió en nuestra salvación. Gracias a Jesús yo puedo interpretar la historia de mi vida, que ha sido difícil, la veo como una bendición. De hecho, le doy gracias a Dios por la pobreza que me tocó vivir. Le doy gracias a Dios porque tuve que pasar vergüenzas, vender empanadas, pedir limosna en la calle. Le doy gracias a Dios porque eso me enseñó muchas cosas y hace que uno se vuelva fuerte. Gracias a Dios por las dificultades, gracias a Dios por las cruces, gracias a Dios por los problemas, gracias a Dios también por la enfermedad, porque todo eso enseña, y cuando uno se lo toma en serio y trabaja, supera un montón. Y no solamente se trata de superar las cosas acá, algunos problemas y cruces de la vida, como no se van a ir, nos sirven como medio de purificación de nuestros pecados para entrar directo al cielo. Piénselo en perspectiva de futuro. Para entrar directico al cielo me aguanto aquello. Me aguanto esto. Dirán algunos, esa es la filosofía de los católicos, solo es sufrimiento, solo es dolor, solo... No es la filosofía del masoquismo. No, yo no estoy aquí hablando de que soy el más sufrido del mundo. De hecho, soy el más feliz del mundo. Poder recordar mi vida con agradecimiento. Y sin resentimientos. Es que si mi papá hubiera estado, es que si mi tío me hubiera ayudado, es que si el gobierno y el Estado hubieran asistido a la pobreza. No, nada, sin resentimientos. Para el frente. Libre y feliz. Gracias a la cruz. Amén.